Excelente día. Muy bien, Alex Ramírez, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, y el Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, es encantado de estar de nuevo con ustedes. Fernando, pues ¿cómo ves esta decisión en el Senado? Mira, es una decisión que abarca varias modificaciones a la ley, entre ellas la asignación de varias funciones a la Sedena. Muchas se transfieren todavía no sabemos exactamente quién, pero se están modificando atribuciones que tiene organismos independientes o organismos que dependen también paraestatales, como aeropuertos y servicios auxiliares, que es la que administra todavía 24 aeropuertos deficitarios del país. Entre ellos todavía quedan Puebla, Cuernavaca, Toluca, que podrían tener cierto potencial, entre otras, pero también están tratando de transferir ciertas funciones de la Agencia Federal de Aviación con el otorgamiento de permisos, licencias a pilotos y aeronaves o aerolíneas, y también CENEAM, que es el Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que es quien controla los radares principalmente y los sistemas operativos en las pistas. Esto conlleva a que pues tiene una justificación, esto último, porque hay un reordenamiento del espacio aéreo mexicano que por seguridad nacional requiere estas modificaciones. Sin embargo, estas funciones pues tienen que ser coordinadas en una entidad, porque si nada más se van a transferir el ejército, pues podría haber alguna cuestión ahí de ejercicio o de actuación, dado que las fuerzas castrenses tienen una formación muy estricta y a la hora, ya lo hemos visto en otras ocasiones, a la hora de convivir o de dar el servicio al público en general, pues esto resulta un poco, en cierta forma, agresivo, hostil, hosco, y hay muchas quejas en materia de derechos humanos en cuanto al trato al público civil, que es el que va a seguir usando estos servicios, amén de los otros intervenciones que tiene ya el Ejército de las Fuerzas Armadas en aduanas, en carreteras, en aeropuertos, en seguridad, en administración, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí tiene una buena intención, hace falta una coordinación y una capacitación constante en cuanto a relaciones públicas con la gente que van a tratar, porque si de por sí el servicio a veces tiende a ser un poquito descuidado, pues en esta curva de aprendizaje no quisiéramos brindar una mala imagen o una serie de malos servicios al público, que es bastante, ¿no? Ahora, Fernando, lo que sabemos es que esta degradación a categoría 2 por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses nos está costando mucho como país. No podemos abrir nuevas rutas, sobre todo, las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas. ¿Tú ves que esto que se está haciendo realmente ayude a conseguir la categoría 1 y en un tiempo corto? Mira, Sergio, es muy importante lo que planteas, como siempre. Mira, la categoría 1 depende del cumplimiento de todas y cada una de las 38 observaciones que hasta el momento se han hecho a México, y eso es una cuestión de supervisión o revisión técnica operativa, seguridad operacional. Lo que modificaron en la ley recientemente, o está todavía en proceso, es lo que tiene que ver con algunas atribuciones que si bien infieren o recaen en esta cuestión de cumplimiento de normativa internacional en materia de aviación, como lo que es la degradación o el incumplimiento de no haber tenido los suficientes inspectores en su momento para supervisar ciertas tareas, por lo cual degradaron a México. Dos de las principales razones fueron esas, de las 38 que te mencionaba. No tienen que ver, precisamente las autoridades han tratado de justificar que mediante estas aprobaciones a la ley, o estas modificaciones o estas iniciativas a la ley de aviación,
podríamos recuperar cuanto antes esta degradación, cuando no tiene que ver, es otro costal. Esto tiene que ver con un marco jurídico que, si bien puede mejorar la cuestión operativa en materia de seguridad y certificaciones internacionales, pues no depende de eso. Están tratando de justificar que se aprueben lo antes posible para que entren en paquete, en bloque, pero en realidad está vista mucho. Ojalá y dependiera de eso, pero todavía falta pasar ese examen. El examen es convocar a una junta técnica y cuanto antes ver si se levanta o no, o se hacen otras observaciones incluso. Fernando, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo para recuperar la categoría 1? Pues mira, cumplir con las 38 observaciones tienen que ser el total, al mismo tiempo. No puede quedar ninguna pendiente, o de lo contrario, pues se posterga otra vez la recuperación de la categoría. Seguiremos con esta situación que ya lleva 2 años y pues las aerolíneas y el país siguen perdiendo, seguimos perdiendo turismo, seguimos perdiendo ingresos, pero eso también debe de preverse. O sea, para que no nos vuelva a suceder, ya estamos en esto. ¿Podemos volver a recuperarla? Sí. ¿Podemos volver a recaer? Sí, también. Entonces hay que prever las acciones concretas y sobre todo determinar cierto presupuesto para ejercer y cumplir con esta normatividad internacional, que de todas formas se tuvo que haber pagado aproximadamente 1,000 millones de pesos como la actuación, como hace 6 años, en que también incurrimos en esto. Fernando, en el caso de estas observaciones que nos dicen son muchas y se tienen que cubrir todas al mismo tiempo, ¿cuáles serían las más importantes? Las 2 principales por las cuales degradaron la categoría 2 a México, a la aviación mexicana, fueron la falta de inspectores para supervisar y para otorgar certificados de aeronavegabilidad a los aviones mexicanos y la certificación de licencias para pilotos. Esos fueron entre otras 36 que te mencionaba, pero esas son las 2 principales. ¿Y por qué no había inspectores? Porque no hubo cursos de capacitación. ¿Y por qué no hubo esos cursos? Por la ley de austeridad con la que inició el sexenio. Recuerda que este tema ya lleva 2 años en degradación, pero previamente ya llevaba 2 años operando sin presupuesto, 1 año en realidad, y pues por eso es que Estados Unidos se quejó, pidió la revisión a la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el que norma o regula esta serie de leyes o de reglamentos en materia internacional, derivados de un convenio de Chicago que data de varias décadas, 1947, y obviamente pues determinaron que había anormalidades, por lo cual dijeron, no, ustedes no pueden volar por seguridad, porque Estados Unidos, la FAA, se siente vulnerada en sus aeronaves, en su operatividad, y eso es lo que sucedió. Pero lo puede hacer cualquier otro país también, y pueden hacer otras observaciones. En octubre pasado ya se habían hecho una revisión técnica para precisamente tratar de levantar esto. ¿Y qué crees? Adicionaron otras observaciones. Bueno, Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios, gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Buenos días. No, gracias a ustedes, buenos días. Y para que veas que sale cara la austeridad, pues resulta que quitas a los instructores de los cursos y te quedas sin la categoría 1, y esto le cuesta, por unos cuantos pesos, le cuesta miles de millones de dólares a la nación mexicana.